Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. La voz de San Romero hoy con el Padre Roque Regalado. Que este momento de reflexión pueda ayudarte a ti a la luz del Evangelio en tu vida personal y espiritual. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Enfrentaba y denunciaba la injusticia, como todo buen pastor intercedió. Monseñor Romero vive, no pueden callar su mensaje, por siempre su voz vivirá. Buscaba las raíces de los males que vivía la angustiada sociedad. Vamos a iniciar este programa en el que vamos a reflexionar el Evangelio o la liturgia del 21º domingo del tiempo ordinario. Monseñor Romero tituló esta homilía como características de nuestra iglesia y la predicó el 21 de agosto de 1977. El Evangelio que se nos pide reflexionar para este domingo es el de Lucas 13, 22, 30. Dice de la siguiente manera: En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán afuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él replicará: No sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará: No sé quiénes son, aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a ustedes les sean echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Romero dedicó esta homilía para hablar sobre 3 características de la Iglesia, de acuerdo a las lecturas de esta liturgia. Y la primera característica que va a resaltar San Romero es la iglesia misionera y peregrina. Y dice San Romero en su homilía: la iglesia es Cristo que sigue caminando hacia Jerusalén por ciudades y aldeas. Es hermoso pensar, hermanos, en esta iglesia misionera y peregrina, la cual le da a todos los que la componemos un sentido de peregrinación. Nadie tiene que instalarse, todos tenemos que ir con el bastón del peregrino. Si bien tenemos que hacer feliz la tierra en que vivimos, pero sabemos que vamos de paso. Hoy nos ocupamos nosotros, ayer la ocuparon nuestros abuelos, que ya no existen. Mañana la ocuparán las generaciones futuras y ya nosotros no existiremos. La humanidad es una continua peregrinación y Cristo quiere caminar con esa historia, con la historia de todos los tiempos. De tal manera que Cristo estuvo con nuestros antepasados, está con nosotros ahora y estará con la posteridad. Pero nosotros vamos peregrinando. Y uno de los afanes principales de la iglesia tiene que ser el establecimiento de la iglesia en todos los ámbitos del mundo. Como la frase preciosa de Isaías: hasta en aquella costa desconocida. Comencemos pues por hacer de nuestra patria un testimonio misionero
Este es el gran problema en América Latina, que llamándose oficialmente cristiana, comunidad cristiana continental, sin embargo no es antorcha de fe, porque sus cristianos se han pervertido, porque sus cristianos iban como los peregrinos por el desierto hacia la tierra prometida, como aquellos israelitas que se han vuelto al Egipto de la esclavitud, a seguir comiendo las cebollas de Egipto, a seguir como va a ser luz, así como va a ser luz que luce en el mundo. Da lástima pensar que muchos de estos hombres que asesinan, que torturan, que pisotean al país son cristianos. Necesitan una reconversión. La necesitamos todos. Yo quisiera, hermanos, que estas palabras pues del domingo de hoy, con este sentido de Cristo peregrinando, sembrando la fe por todas partes, la esperanza, la alegría cristiana, el Evangelio, su mensaje de paz, lo tomáramos todos nosotros. Y si no vamos a las misiones propiamente dichas de infieles, aquí en nuestro país tenemos que ser misioneros de nuestra propia familia, misioneros de nuestra profesión, misioneros desde el cargo público que ejercen, cuánto bien harían los ministros, los empleados, los maestros, los profesionales, si todos tuvieran su trabajo de la vida al mismo tiempo que es necesario para ganarse la vida el cumplimiento de una misión. Misioneros de sus propios amigos. La segunda idea que San Romero va a desarrollar es la iglesia escatológica. Y dice, ¿y qué se dirá de esa misión? Segundo mensaje de la palabra de hoy que nos presenta una iglesia escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que provoca la pregunta que en el Evangelio le dicen a Cristo. ¿Serán pocos los que se salven? He aquí una preocupación escatológica. La escatología es una característica de esta iglesia que por su esperanza sabe que la historia no se consume en esta tierra. Su esperanza le hace ver unos cielos nuevos y unas tierras nuevas donde imperará la justicia, el amor y la paz. El cristiano sabe que por más que trabajemos el bienestar de esta tierra, siempre será provisorio, peregrino, misionero, de paso, pero que hay que trabajarlo, pero que la consumación no la hemos de esperar en esta tierra, sino en la eternidad, donde el reino de Dios esté perfecto. Esa perspectiva de la salvación eterna, del reino de Dios consumado en la gloria, esa iglesia de brazos tendidos hacia adelante, esa iglesia de mirada puesta en el cielo, esa es la escatología. Es la iglesia escatológica. Por eso la iglesia no puede ser cómplice de ninguna ideología que trate de crear ya en esta tierra el reino donde los hombres sean completamente felices. De allí que la iglesia no puede ser comunista, la iglesia tampoco puede ser capitalista, porque el capitalismo también está con la mirada miope, solo viendo la felicidad, su pasión, su cielo, en sus tierras, en sus palacios, en su dinero, en sus cosas de la tierra. Están instalados. Y esta instalación no pega con la iglesia. La iglesia es escatológica. Y es aquí donde la iglesia se vuelve a los pobres para decirles, ustedes son los más capacitados para comprender esta esperanza y esta escatología. Nos volvemos a ellos, no para hacerlos conformistas, porque la escatología, el estar esperando un cielo, no es para adormecer. También aquí el comunismo nos acusó falsamente cuando nos dijo que nosotros predicábamos el opio del pueblo y que predicando a los hombres un reino del más allá, les quitamos la garra para la lucha en esta tierra. ¿Quién sabe quién pone más garra a los hombres, si el comunismo o la iglesia? La iglesia, porque al predicar una esperanza del cielo, la está diciendo al hombre que ese cielo hay que ganárselo y que es en la medida en que trabaje aquí y cumpla bien sus deberes como será premiado su vida por la eternidad, y que un hombre que ha cumplido mejor sus deberes de la tierra le tocará una escatología, un cielo más amplio, más rico. Nadie tan ambicioso como los santos y los cristianos, porque ambicionan no un reino de esa tierra donde los hombres se mueren, sino un reino de la eternidad,
donde los hombres vivirán para siempre, la alegría de haber colaborado en anticipar ya en este mundo el reino de Dios. Y por último, la tercera idea que San Romero desarrolla en la homilía es una iglesia en proceso de conversión. No me cansaré de gritar esta palabra, hermanos: conversión. Lástima que muchas veces hablamos pensando que ya nos entendemos y resulta que la palabra más sencilla no se entiende a veces. Me preguntó en esta semana, y esto ha sido una gran revelación para mí, una persona humilde: ¿qué es la conversión? Y yo le agradezco que cuando no entiendan algún término de mi pobre predicación, tengan la confianza de preguntarla. La conversión es como dar media vuelta, conversión a la derecha, dicen los militares, para convertirse a un lado, para convertirse al otro, media vuelta. La conversión es volverse hacia Dios y cada vez más hacia Dios. La conversión la señaló Cristo cuando dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando vamos a llegar a ser perfectos con Dios, lo cual quiere decir que Cristo inspira un movimiento sin límites, la conversión. La conversión es preguntar en cada momento: ¿qué quiere Dios de mi vida? Y si Dios quiere lo contrario de lo que quiere mi capricho, hacer lo que Dios quiere es convertirme. Hacer mi capricho es pervertirme. ¿Qué quiere Dios con el poder político, por ejemplo, en un país? Quiere que esas fuerzas unan moralmente, por la ley sana, la voluntad de todos los ciudadanos al bien común. Pero Dios no quiere que se use el poder para atropellar, para golpear hombres, para golpear ciudades, pueblos. Eso es perversión. ¿Qué quiere Dios del capital? El hombre que le da dinero, haciendas y cosas, que se convierta. Quiere decir que sepa darle a las cosas creadas por Dios el destino que Dios le dio a las cosas, que son siempre de Dios el bienestar de todos, el compartir con todos la felicidad. Y esto en grande, también en pequeño. ¿Qué quiere Dios de tu vida de hogar? Pues que tu unión con tu señora sea bendecida por el sacramento del santo matrimonio. ¿Qué quiere Dios de la intimidad de la relación conyugal? La procreación. Si el hombre maliciosamente interrumpe la procreación con medios artificiales, está bloqueando la voluntad de Dios. Tiene que convertirse. ¿Qué quiere Dios del hombre frente al aguardiente? Que se abstenga, que no abuse. Que no abuse, el uso es correcto, pero el abuso siempre es pecado. Que se convierta. Si uno vive en un cristianismo que es muy bueno, pero que no encaja con nuestro tiempo, que no denuncia las injusticias, que no proclama el reino de Dios con valentía, que no rechaza el pecado de los hombres, que no consiente por estar bien con ciertas clases, los pecados de esas clases no están cumpliendo su deber, están pecando, están traicionando su misión. La iglesia está puesta para convertir a los hombres, no para decirles que está bien todo lo que hacen. Y por eso naturalmente cae mal. Todo aquel que nos corrige nos cae mal. Yo sé que he caído mal a mucha gente, pero sé que he caído muy bien a todos aquellos que buscan sinceramente la conversión de la iglesia, que somos todos. Y hasta aquí la homilía de San Óscar Romero. Son 3 ideas fundamentales, 3 características de nuestra iglesia: misionera y peregrina, escatológica y en proceso de conversión. En esta homilía, pues San Romero ha tratado de describir estas características que nos hacen revisar nuestra vida de fe. Nos hace revisar, por ejemplo, nuestra iglesia como misionera y peregrina. ¿Qué tanto nosotros estamos misionando con nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros estamos también en el sentido de no instalarnos, sino más bien en el sentido de poder ser miembros peregrinos de la iglesia? Es decir, que estamos constantemente en salida, como le dice el Papa Francisco, con el deseo de anunciar el mensaje, con el deseo de caminar hacia Jesús. Después de haber escuchado estos 3 fragmentos de la homilía de Monseñor Romero, que nos
desarrollan estas tres grandes ideas, vamos a tratar de comprender las enseñanzas que Monseñor Romero quiere darnos. Pero antes tendremos un corte musical. Magnífico. 3, 2, 1. Bien, hemos escuchado las tres características que San Romero da a la iglesia en esta homilía: iglesia peregrina misionera, iglesia escatológica, iglesia en conversión. ¿Qué enseñanzas podemos sacar entonces ahora de la homilía de San Romero para nuestra vida de nuestra iglesia? Una primera enseñanza que podemos nosotros entender es que la misión que se nos ha encomendado como iglesia debe de ser en el mundo, insertados en una realidad. La misión no puede ser desencarnada. La misión tiene que iluminar. La misión de la iglesia tiene que denunciar. El anuncio del amor de Dios sin la denuncia del pecado no tiene sentido, porque no va a generar la conversión necesaria para que el hombre acepte el misterio de Dios y acepte el plan de Dios. Por tanto, la misión debe de estar encarnada en el mundo, interesados en nuestra realidad. La misión debe de abrirnos los ojos ante la realidad, ante aquellas situaciones que el mundo crea como pecaminosas. Y la iglesia en este sentido pues tiene que denunciar esas actitudes pecaminosas para poder anunciar el verdadero reino de Dios, la acción de Dios en el corazón del hombre y la mujer. La iglesia debe de garantizar que las nuevas generaciones sean el relevo de la antorcha de la fe. Por esto San Romero habla de que la iglesia es peregrina, porque por generaciones y generaciones la iglesia camina junto a la humanidad. Los cristianos caminamos junto a las demás personas, a los demás pueblos, a las humanidades. Por esto es que la iglesia debe de garantizar el relevo de las generaciones próximas, así como nuestros antepasados se esforzaron porque las generaciones de niños y jóvenes de esa época pudieran conocer a Dios y caminar según la voluntad de Dios. Así también nosotros ahora tenemos que preocuparnos porque la nueva generación sea mejor que nosotros, más creyente, más llena de fe, más unida a Dios. Por esto es importante revisar las catequesis de nuestras parroquias. ¿Qué tanto nuestras catequesis realmente están ayudando a que los niños sean portadores de la fe y comprendan el encuentro con Dios? Los grupos juveniles también deben de ser prioridad en las pastorales de las parroquias. Tenemos que llegar a los jóvenes porque ellos son el relevo. Ellos son el relevo más próximo, quienes tomarán las riendas del país, de la industria, de las empresas, de los lugares públicos o puestos públicos de gobierno. Y debemos de garantizar que ellos tengan una fe bien fundamentada para que puedan transformar esta realidad con los criterios del Evangelio. La familia misma también debe de ser una prioridad para la iglesia, porque en ella se hace la transmisión de la fe, la transmisión de la cultura. Es en ella donde los niños aprenden a amar a Dios, donde los jóvenes aprenden también a respetar los mandamientos del Señor y a vivir guiados por la gracia del Espíritu. En este sentido, pues, la iglesia tiene esa misión que se encarna en el mundo, para garantizar los relevos de esta gran peregrinación, como lo ha llamado San Óscar Arnulfo Romero. Nuestra segunda idea que podemos nosotros desarrollar es que no debemos de perder el horizonte de lo escatológico. No podemos vivir de la iglesia, no podemos vivir la iglesia de las ideologías o de los partidos políticos o de políticas partidarias. No es ese el horizonte de la iglesia. Claro que la iglesia, desde el Evangelio, desde la doctrina social de la iglesia, puede iluminar estas áreas de la humanidad.
Pero la iglesia no está remitida a eso. El horizonte de la iglesia es el reino de Dios y es salvar a la humanidad llevándola hacia Dios, hacia ese final último, que es el reino que se hace presente en plenitud porque Cristo viene en la historia y viene para salvar, porque la gloria de Dios se manifestará en esta historia tan llena de pecado y entonces pues proclamará salvación para la humanidad, juicio y salvación para quienes hayamos vivido de acuerdo al Evangelio. El horizonte escatológico hace que nuestras prácticas religiosas tengan mayor profundidad, hace que nuestros trabajos pastorales se llenen de esperanza, porque sabemos que cada esfuerzo que hacemos, aunque no veamos en este mundo el reino en plenitud, pero ayuda a que ese reino vaya floreciendo y nos acerquemos más a ese momento escatológico de la revelación de Dios. Algo bueno puede tener el mundo o la sociedad en sus estructuras, pero estas estructuras deben de llenarse de la esperanza escatológica y orientarse hacia ese fin escatológico. Por esto el horizonte nuestro es el reino, reino de justicia, reino de paz, reino de solidaridad, haciéndolo presente aquí y ahora. La tercera enseñanza es la necesidad de conversión personal y conversión social. Para Monseñor Romero es importante que la iglesia esté en proceso de conversión, porque cuanto más la iglesia pueda transformarse a sí misma, convertirse, volverse hacia Dios y dejar el pecado, más luz podrá dar a la humanidad, a la sociedad. Pero también Monseñor Romero nos habla de que esta conversión personal debe desembocar en una conversión social, una conversión de la sociedad. Esta luz del Evangelio debe de ser un abrir los ojos de toda la sociedad ante las realidades de pecado gravísimas, para que la sociedad se esmere en cambiar esas realidades de pecados y en hacer un ambiente cada vez más lleno de Dios, un ambiente cada vez más lleno de fe, un ambiente cada vez más lleno de justicia, más lleno de solidaridad, de igualdad, de promoción de la vida, de defensa del medio ambiente, que son las grandes tareas y la gran misión que el Señor ha dejado al ser humano. Respetar la vida, cuidar los seres vivientes. Es la gran tarea. Entonces, en este sentido, la iglesia tiene que convertirse y también la sociedad tiene que convertirse. Tiene que volverse a Dios. Una sociedad que no se construye con el misterio de Dios en el corazón de los hombres y las mujeres tiende a fracasar porque se vuelve en estructura de opresión, se vuelve estructura de marginalidad, se vuelve estructura de pecado, porque en el corazón reinarán los ídolos y no tanto el misterio de Dios. Por esto es importante la conversión y la iglesia está llamada a profetizar en el sentido de denunciar, como ya lo decíamos en la primera idea, cumplir su misión de denunciar el pecado, la injusticia, la maldad, la muerte, para anunciar el proyecto de Dios, proyecto de fraternidad, de justicia, de comunión con Él, de comunión con la creación. Por esto, hermanos, hermanas, es importante retomar estas características de las que nos ha hablado San Romero para revisar nuestra vida, para revisar el caminar de nuestros movimientos o de nuestros procesos pastorales o de nuestras asociaciones. ¿Realmente tenemos como horizonte la escatología? ¿Nos concebimos como verdaderos cristianos en peregrinación hacia el reino de Dios? ¿Y somos capaces de estar preparando nuevas generaciones que lleven adelante el trabajo del misterio de la misión de Dios para los próximos siglos? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por que la iglesia realmente sea esa gran peregrinación de la humanidad?
¿Estamos también dispuestos a convertirnos? Ya el documento de Aparecida nos hablaba de la conversión pastoral. La conversión pastoral es necesaria en la iglesia porque necesita convertirse a Dios y cambiar aquellas situaciones pastorales, estructuras pastorales que ya no ayudan a la evangelización, cambiarlas por nuevos métodos, por una evangelización con nuevos métodos, con un nuevo ardor que lleve el mensaje de Dios a todos los hombres y las mujeres. Por eso la iglesia está necesitada de conversión personal y conversión social. Es importante, pues, que cada uno de nosotros revisemos a la luz de esta homilía. Podría en las parroquias tomarse la homilía de San Romero en los grupos y tratar de reflexionar, tomarla como guía de reflexión para un ejercicio de revisión de la pastoral y ver si tenemos estas características de las que nos ha hablado San Romero y poder así de una u otra manera enrumbar el trabajo de Dios, ¿verdad? Dejar que San Romero nos ilumine y que nos haga partícipes del misterio de Dios y de la misión de la iglesia. Con estas ideas, pues, vamos ahora a tratar de iluminar algunas de las realidades de nuestro país, pero antes de iluminar estas realidades, vamos a pasar a escuchar un nuevo corte musical. 3, 2, 1. Bueno, hemos reflexionado sobre lo importante que es que la iglesia se conciba misionera, que la iglesia no pierda el horizonte escatológico y que pues estemos en constante conversión, iluminando la realidad. Por eso quisiera yo que ilumináramos una realidad de una noticia que se publicó el 14 de agosto y dice de la siguiente manera: 31 muertos cada día en los hospitales públicos de El Salvador. Así fue el dato para el año 2018. Es un dato durísimo, ¿verdad? Entender que cada día se mueren 31 salvadoreños en los hospitales. Dice, un dato particular es que el número de cirugías mayores realizadas por los hospitales públicos decayó abruptamente en el 2018, mientras que el promedio anual en la última década superaba las 114.000 intervenciones quirúrgicas. En todo el 2018 se realizaron solamente 88.193, tendencia que coincidiría con las denuncias por falta de insumo para realizarlas, es decir, que la falta de medicamento, la falta de anestesia y falta de herramientas ha hecho que se vaya suspendiendo las intervenciones quirúrgicas. Al finalizar el 2018, la cantidad de personas que murieron en los hospitales públicos salvadoreños se contó en miles. La cifra fue de 11.478, 98 muertes más que el año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, basados en el sistema de morbimortalidad en línea. Del total de los fallecidos en 2018 en la red de salud pública, el 56.6%, es decir, 6.502 personas, son hombres y un 43%, 4.975, son mujeres. Hay 7 causas por las cuales, según el informe del MinSal, se dieron estas muertes. En primer lugar, las enfermedades del sistema genitourinario. Un paciente, se puede decir que se habla de pacientes como, por ejemplo, de insuficiencia renal o de problemas en los órganos genitales. Dice el texto del informe. Al revisar las causas de muerte en 2018, los documentos del MinSal destacan como la principal de ellas enfermedades del sistema genitourinario, desde la clasificación N17 hasta la N98. 1.076 personas murieron por esto. Según la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Panamericana de Salud, OPS,
La N17 se refiere a la insuficiencia renal aguda y la N98 a trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos. En el resto de estas enfermedades clasificadas como N se comprenden en esta clasificación como el cálculo de riñones y vías urinarias, cólicos renales, cistitis, trastornos de la vejiga y de la uretra, trastornos de las mamas, enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos, entre otros. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la insuficiencia aguda del riñón es la pérdida rápida, en menos de 2 días, de la capacidad de los riñones para eliminar residuos y ayudar con el equilibrio de los líquidos y electrolitos en el cuerpo. Es decir, que son enfermedades controlables y curables, pero que por la falta de asistencia y de medicamentos y todo esto, muchas vidas se han perdido. Es inconcebible. ¿Cómo es posible que en nuestro sistema de salud se descuide tanto el abastecimiento de medicamentos y se descuide tanto el cuidado de las máquinas que son de muerte, de vida o muerte para mucha gente? La segunda causa es la septicemia. La segunda causa de muerte en la red pública de salud salvadoreña, con 777 casos, fue en el 2018 la septicemia, A40, A41, según la clasificación. El A40 es la clasificación de la septicemia debida a los estreptococos de los grupos A, B y D, las ocasionadas por los Streptococcus pneumoniae, entre otras. A41. Sobre otras septicemias causadas por los estafilococos, la influenza, anaerobios, organismos graninativos, entre otros. La septicemia o septesis es, según la OPS, una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala frente a una infección. De acuerdo a esta organización, la mayoría de casos de septesis ocurren como resultado de una complicación de algunas de las infecciones adquiridas en la comunidad, pero la septesis con frecuencia es también resultado de infecciones contraídas en el entorno de la atención de la salud, particularmente pacientes inmunodeprimidos, es decir, con sistemas inmunitarios debilitados. Es decir, que el paciente, aparte de tener una enfermedad, por tener un sistema de salud muchas veces insalubre, reciben una bacteria. Y entonces la infección, por tener las defensas de su cuerpo bajas por otra enfermedad, pues se complica y entonces mueren. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la septesis es una enfermedad en la que el cuerpo tiende una respuesta grave e inflamatoria a bacterias y otros microorganismos, y en personas hospitalizadas los sitios comunes de infección incluyen las vías intravenosas, las heridas quirúrgicas, los drenajes quirúrgicos y los sitios de ruptura de la piel, conocidos como úlceras o úlceras por presión. El MinSal no aclara si las muertes por septicemia han sido por la adquisición de bacterias u otros microorganismos relacionados en la atención hospitalaria. Otra causa son las neumonías, ¿verdad? La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Y entre estos se cuentan los casos de 772 fallecidos. ¿Cómo es posible que por una neumonía puedan morir casi 1000 personas en un año? Es inconcebible. Y hay otras como enfermedades del hígado, del sistema respiratorio, enfermedades pulmonares, padecimientos isquémicos del corazón, trastornos mentales, comportamientos debido al uso de sustancias psicóticas como el alcohol y la droga, etcétera, el tabaco. Entonces,
es una noticia que nos, nos debe de cuestionar en el sentido de que no se trata de, y quiero decirlo aquí con mucho respeto, pero no se trata de X, Y o Z partido. Se trata de irresponsabilidades gravísimas, de no poner la atención necesaria de los gobiernos en el sistema de salud de nuestra gente, de no poner gente capacitada para poder administrar de tal manera que podamos, que el sistema de salud pueda salvar vidas. Y esto, hablar de 31 muertos cada día por estas 7 enfermedades, hablar de una cifra de 11.478 personas que han muerto en el sistema de salud, donde deberían de superar la enfermedad, que son enfermedades, como digo, son enfermedades curables. No estamos hablando de cáncer en etapa terminal o situaciones así, estamos hablando de enfermedades curables, controlables. Si se tiene el medicamento oportuno, si se tiene la maquinaria oportuna para poder asistir. Y esto es fruto de la corrupción, ¿verdad? Del desvío de dinero que se pudo haber tenido para salvar estas 11.000 vidas y se desvió para derrocharlo en otras cosas. Los salvadoreños tenemos que, a la luz del Evangelio, darnos cuenta que esto es un pecado gravísimo que clama al cielo. Porque en estas 11.000 personas estamos hablando de familias, de padres de familia que murieron, de madres de familia que murieron, de niños, de jóvenes que murieron, que tenían un futuro y murieron por un descuido, por una irresponsabilidad, por la corrupción misma. Es importante, hermanos y hermanas, que pidamos a los gobiernos que realmente tomen con seriedad el sistema de salud. Muchos salvadoreños están muriendo y es importante darnos cuenta que no son números fríos. 11.478 es una cifra que se dice muy fácil, pero cada uno de esos números es una persona, es una vida, es un hijo de Dios. Y debe de alarmarnos este tipo de noticias. No podemos leerla así como se pasa el Facebook sin que nos toque el corazón, ¿verdad? No. Esta es una noticia muy seria. Y debemos de pedir al Señor que nos haga tomar conciencia ante esta realidad y que pidamos las diferentes organizaciones, los sindicatos médicos, se organizan para pedir escalafón, se organizan para pedir dinero, está bien, pero organícense para defender los derechos de los pacientes, para exigir a los gobiernos que realmente haya un sistema de salud que nos garantice a todos la vida. Los sindicatos deben de ver esto también dentro del sistema de salud. No solo ver por los intereses de los trabajadores, que es un objetivo muy bueno y justo, pero también por los pacientes, porque ustedes, antes de ser un sindicato, son médicos y han hecho una promesa hipocrática que les obliga en su deber. Y muchos católicos hasta han hecho una promesa ante Dios de que cuando se graduaran iban a poner al servicio de la gente su título y lo que aprendieran. Pues hoy es el tiempo para los doctores y las enfermeras de entender que no podemos seguir con un sistema de salud como este, que el Evangelio nos pide que hay que transformar esta realidad de pecado que genera muerte en una realidad de vida que genere vida para todos. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Pidamos a Dios, ¿verdad?, que todos los cristianos tomemos conciencia que hay mucho por hacer. La misión es grande. Hay muchas cosas que cambiar en nuestro país y San Romero nos ilumina con su palabra para poder cambiar estas realidades, para tomar fuerza en el Señor para cambiar estas realidades. Nada es imposible para el Señor, dice el Evangelio. Y la iglesia va caminando con el Señor. Por eso debemos de
de tomar conciencia y hacer nuestra parte. Gracias por su sintonía, les agradecemos y les esperamos en el próximo programa. Terminamos, pues, como ya es costumbre nuestra, terminar pidiendo la paz de nuestro país, pidiendo la intercesión de San Arnulfo Romero. Oremos todos. Oh Dios, Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que nosotros también vivamos conforme al Evangelio de tu Hijo y concédenos, por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, la paz en nuestro país, El Salvador. Así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Por siempre Jesucristo sea alabado. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Enfrentaba y denunciaba la injusticia, como todo buen pastor intercedió.